Entonces vamos a iniciar con este proyecto, un basurero en madera que tenía y lo voy a restaurar para hacer un revistero. Entonces lo que primero hago es sacar el molde, este molde en cartulina, para posteriormente cortarlo en la tela de yute. Miren, entonces yo lo saqué así. En este caso el molde mío mide 17 centímetros de ancho por 17 centímetros de largo, o sea que me salió un cuadrado perfecto. ¿Por qué lo hago por fuera? Porque me tiene que sobrar un pedacito para que doble así la tela y me pueda quedar bien pegadita. Entonces esta sería la parte de abajo que la tengo que cortar solamente una vez. Pasamos al lateral. Yo lo corté de esta manera, miren, así, lo medí así, le dejé 1 centímetro acá y 1 centímetro acá para que la tela por dentro me doble, ¿no? Y acá en este lado, en la parte de arriba, le dejé 3 centímetros de más para después voltear la tela. De este molde yo cortaría 4 porque son 4 caras. Ustedes cortan según el diseño que ustedes tengan para restaurar. Entonces ahora seguimos cortando la tela y posteriormente pegándola. Entonces a esta tela le voy a poner el molde, lo voy a cortar con sumo cuidado para que el yute no se me deshilache. O sea, no lo voy a tratar de mover para allá, para acá, no. Lo voy a cortar con mucha delicadeza y mucho cuidado. Entonces ahora lo corto. Y acá tengo doblada ya la tela, las cuatro caras que voy a cortar, y hago exactamente lo mismo. Pongo el molde acá, le pongo alfileres y lo recorto. Miren que voy a sacar los 4 lados de una vez para que me queden todos iguales. Y lo que les digo, tratar de no cortar el yute y dejarlo por ahí tirado, no, sino cortarlo e inmediatamente pegarlo para que tenga menos posibilidades de que el yute se me deshilache. Entonces ya lo tengo cortado y ya lo pego. Con un pincelito ustedes se ayudan, yo voy a pegar con cola, con fuller. En todo caso, este pegante no puede ser diluido con agua, sino totalmente puro, de una manera más bien abundante. Entonces lo dejo allí y ahora sí, como ya tengo previamente cortado mi yute, entonces lo pongo acá. Este lo dejo secando de un día para otro, porque esta cola blanca se demora mucho en secar. Entonces dejo que ella se seque lo suficiente. Ahora le voy colocando el mismo colbón a esta cara, a esta, y voy pegando la tela. Recuerden siempre de abajo para arriba. Ustedes seguramente no van a tener un basurero exactamente como este, pero pueden tener de otro tipo. Este, por ejemplo, no es rectangular totalmente, pero ustedes pueden tener uno totalmente rectangular y lo pueden tener que no sea de madera, sino en otro material. Me pueden preguntar ahí en los comentarios, me preguntan. Entonces yo les contesto y les digo cómo lo pueden pegar y qué material les puede servir para pegarlo. ¿Está bien? Miren, entonces noten que es suficiente colbón, fuller o este pegante blanco.
o en un cajón, por ejemplo, que ustedes tengan, también lo pueden forrar de esta manera para que les quede restaurado. Ustedes verán cómo nos va a quedar de lindo cuando terminemos este proyecto. Eso sí, hay que tratar de pegarlo sin estarlo levantando, sino con mucha seguridad. Lo que ustedes vayan a hacer, con muchísima seguridad. Donde lo pegan, ahí les va a quedar. ¿Sí? Yo de todas maneras lo corté un poco más largo, como ven ustedes acá, porque este yo lo voy a doblar así, lo voy a pegar así para acá. Queda muy bien pegado. Bueno, entonces miren que ya quedó con el yute. Como yo les digo, hay que dejarlo secar porque el pegante se traspasa. Entonces lo dejo un día que se nos seque y entonces ya seguimos con el proceso. Miren cómo va quedando de lindo. Si vieron cómo estaba en el fondo, muy deteriorado, y ahora ya tiene una nueva cara, ya está restaurado, por lo menos por dentro. Claro que acá nos falta ponerle unas cintas. Estas cintas que son de tela, que son satinadas, muy bonitas. Entonces corté 4, en este caso de 34 centímetros punto 5, y las voy a pegar con silicona líquida en frío. Entonces le pongo la silicona hasta la parte de abajo y le voy a dejar un pedacito de cinta en la parte de abajo. Con esta silicona en frío nos va a quedar mucho mejor pegado, porque la silicona caliente tiene la facultad de que pega muy rápido, pero se nos despega también muy rápido. Así voy a pegar los 4, que me quede bien estirado. Y acá le voy a dar este doblez y la voy a pegar aquí. Un poquito de esta silicona en frío que me parece muy buena. Y así pego los 4 lados. Bueno, en la parte de acá abajo, en estas paticas, también le voy a poner un pedazo de cinta. Siempre le dejo 1 centímetro para doblez, ¿no? Aquí directamente la voy a cortar y después la mido para que todas las otras 3 me queden iguales, de 9 centímetros. Y esta también la voy a pegar con esta silicona en frío. Yo sí le pongo suficiente silicona, porque esta, como me va a quedar sobre el suelo, entonces de pronto cuando trapee o haga alguna actividad se me pueden despegar. Entonces la pego acá, teniendo en cuenta que me tiene que quedar a ras. Así hago las otras 4 paticas. Bueno, entonces ya pegué, miren, las 4 cintas, y en las paticas ya también les pegué las cintas. Y ahora voy a cortar también 4 cintas de 16.5 centímetros para pegarlas acá en el fondo. Miren, las voy a pegar igual con la silicona fría a los 4 lados. Para forrarlo por la parte de afuera voy a usar este hilo de cabuya, que es de 3 cabos. Miren, es muy grueso, muy bonito. Vamos a iniciar siempre en el centro, y acá sí voy a utilizar la silicona caliente. Mucho cuidado con ese a quemar. Voy a empezar en el centro, esta primera fila. Voy a pegar con esta silicona caliente porque el yute ya está muy bien pegado con el colbún, y entonces no vamos a tener ningún inconveniente. Y yo lo voy a colocar a todo el contorno de este recipiente. Entonces vamos colocando la silicona y la voy a colocar así en esta fila larga para que se vaya enfriando un poquito y no me vaya a quemar, porque ustedes saben que la silicona caliente es muy buena, pero también hay que saberla utilizar para que no se vayan a quemar ustedes.
Bueno, entonces se suscriben a mi canal, le dan el dedito de me gusta, me dejan un comentario, tengo unos comentarios muy lindos, muy agradecida nuevamente por eso. Yo los quiero mucho, los recuerdo mucho y con todo gusto hago mis videos. Tengo muchos videos pendientes por hacerles porque me han pedido muchísimos videos, pero pues también me toca trabajar en mis cosas, en mis capacitaciones aparte, porque pues es necesario también cubrir cuentas, ustedes entienden, ¿cierto? Bueno, entonces vamos pegando, mire que acá estoy pegando ya las dos. Es un trabajo muy bonito este, pero como todos los proyectos, con muchísima paciencia. Siempre le pongo la silicona caliente y con el dedo la voy aplanando. Cuidado, mucho cuidado con la silicona porque esto quema muy fuerte. Bueno, entonces aquí lo voy a cortar. Voy a dejar hasta allí nada más 7 centímetros de esta cuerda de fique. ¿Qué le voy a poner en esta parte de acá abajo? Le voy a poner nuevamente el yute para que me quede en complemento. Estos 23 centímetros yo se los voy a pegar de yute. Vamos a medir aquí, por ejemplo, los 23 centímetros y aquí los 23 y aquí voy a cortarlo a 24 centímetros para que me quede 1 centímetro por si me hace falta. Yo no estoy cortando la tela derecho porque si cortara la tela derecho yo la tendría que colocar de esta manera, ¿cierto? Pero yo la estoy cortando un poquito en diagonal, se dice al sesgo. Y la voy a cortar según el largo de mi basurero y lo voy a cortar yo con esta tijera de piquillo para que el yute no se me deshilache. Si no, lo cortan normal con la tijera común y corriente. Entonces ya sacan la tela para colocarle al basurero y lo pegan nuevamente con el colbón madera. Si quieren le pueden echar un poquitico de agua para que diluya mejor y les vaya pegando mejor. Entonces mire, ustedes lo van a pegar de esta manera y como yo lo estoy cortando un poquitico más largos, por aquí lo cortamos nuevamente con la tijera de piquillo. Si aquí les sobra un pedacito, entonces sencillamente o lo cortan acá arriba o lo cortan acá abajo, como les quede más fácil. Entonces aquí está la cola blanca o el colbón madera. Yo le puse como unas 6 o 7 gotas de agua y eso es lo que estoy aquí revolviendo. Entonces con el mismo pincel lo aplico sobre la madera. Hay que ponerle muy bien el colbón a toda la madera para que no nos vayan a quedar aire entre la madera y la tela. Bueno, entonces ahí ya. Ahora sí, tomamos la tela que ya la hemos cortado previamente y la pegamos, miren, de esta manera. Lo tienen que dejar de un día para otro para que esto se les seque bien porque esto inmediatamente no les pega. Vamos volteando, igualmente vamos pegando. Mire, por ejemplo aquí, en este caso que me queda así, entonces mire, muy sencillo. Corta la tela por acá, ¿sí? Aquí la pega y lo que le va sobrando lo va cortando. El basurero no es un basurero totalmente rectangular, entonces hay que irle dando la forma con la tela, miren. Otro poquito para que me quede bien. Ahí ya. Y este de acá es lo que les digo. Uno lo va cortando. Ya. Y hago el mismo proceso.
miren, así. Pego aquí así. Hay que tenerlo ahí un poquito mientras seca y ya me queda, miren. ¿Sí? Entonces volteo acá y vuelvo y aplico el colbón a todo y ahí ya lo pego. Acá ya quedó el yute pegado a la madera. Lo que voy a hacer es terminar este proyecto con este encaje que conseguí, que es de algodón, es elaborado en máquina. Lo voy a pegar acá solamente en la parte de arriba. Este color beige le da un bonito contraste al proyecto, porque miren que se alcanza a ver el yute en la parte de abajo, queda muy bonito. Y entonces lo vamos a pegar alrededor de todo el proyecto con silicona caliente, recuerden. Bueno, entonces miren, ya lo vamos pegando. Miren que da un contraste muy bonito, porque esto es muy rústico y este tejido es muy bien elaborado. Si ustedes le quieren poner moños, si ustedes le quieren poner flores, lo que ustedes quieran. Recuerden que yo siempre les doy unas ideas para que realicen sus proyectos. De ahí para adelante, como ustedes son tan creativos, tan creativas, entonces ya van desarrollando el proyecto según su sentir y su saber. Bueno, entonces aquí ya lo cortamos y vamos a pegar la parte de acá abajo. Yo conseguí este fleco que es muy lindo y da, lo que yo les digo, mucho contraste en el tema de este beige, para que tengamos como los mismos tonos. Para que me quede derecho lo voy pegando en las esquinas. Entonces acá le pongo también un poquito de silicona. Estos flecos y estos encajes ustedes los consiguen en mercerías, ¿no? O en almacenes donde están dedicados a vender toda la parte de hilos, encajes. Miren, noten una cosa, por ejemplo, aquí me quedó un terminado y yo inicié pegando aquí. El otro lo inicié pegándolo aquí, miren. Entonces no inicien siempre en el mismo punto, para que el terminado se vaya, digamos, como diluyendo y no se sepa exactamente dónde es que inicia o dónde es que termina el proyecto, ¿sí? Ahora, si ustedes le van a poner lo que yo le digo, cintas o moños o algo así, entonces ahí sí lo inician siempre en el mismo punto, porque lo van a tapar pues con el moño, con la cinta que le van a poner, ¿cierto? El proyecto en lo personal me parece que quedó muy lindo y muy útil. Eso es como una de las claves cuando uno trabaja, ¿no? Que le quede bien terminado, bien diseñado y que tenga una utilidad, que nos sirva para decorar, en este caso, nuestras casas. Mis queridas suscriptores, mis queridos suscriptores, muchísimas gracias por estar siempre allí conmigo, acompañándome. Los quiero mucho. Nos veremos en el próximo proyecto. Espero que les guste este proyecto. A mí me gustó muchísimo. Chao, un abrazo y cuídense mucho.